Mis hermanos amados, bienvenidos a esta clase de retroalimentación. Hoy estamos en la lección número 4 de la clase de hermenéutica. Estamos estudiando cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Estamos avanzando estas clases con el doctor Barcelos, quien nos está mostrando algunos aspectos clave. Y como ustedes han notado en estas primeras lecciones, aspectos que tienen que ver con cosas básicas de la comunicación y del lenguaje. Yo les decía en nuestra clase anterior que no sería una exageración afirmar que nosotros tenemos lenguaje y existen los lenguajes con el propósito de que la revelación de Dios fuera dada a los hombres y que nosotros pudiéramos conocer verdaderamente al Señor. Piensa en la implicación de hablar de esta manera o de llevar todo esto a su máxima consecuencia. ¿Por qué hay idiomas? ¿Por qué hay lengua? ¿Por qué la gente puede comunicarse? Porque es la forma en la que Dios nos hizo con el propósito de cumplir con el hecho de que se pueda comunicar la preciosa verdad del Evangelio. Así que estamos estudiando en esta lección número 4 un apéndice que está al final de nuestras notas. Yo voy a solamente abrir aquí donde está. Es el apéndice número 2. Se llama Lo que Agustín puede enseñarnos sobre la interpretación bíblica, las palabras como signos o como señales. Este es un pequeño excurso que hizo el doctor Barcelos para explicarnos. Está en la página en mi PDF, es 164, está casi al final, y lo hace aquí como una especie de paréntesis, porque estamos analizando la hermenéutica desde la perspectiva también de las bases, el fundamento, cómo se debe estudiar. Hemos llevado toda esta reflexión juntos considerando que la hermenéutica tiene que ser vista, o la interpretación de la Biblia tiene que ser vista desde las dos naturalezas o las dos cosas que hacen esa naturaleza de la Biblia. Por un lado es un libro de hombres, escrito por hombres, pero por el otro lado es el libro de Dios. Decir que solo se debe interpretar a la luz de los principios humanos implicaría quitar el aspecto grandísimo, sobrenatural, de tener a Dios como su autor. Pero tomar a Dios como su autor y también olvidarnos de que hay escritores humanos sería quebrantar el principio básico que nos conecta con el entendimiento de lo que la palabra de Dios dice en el simple lenguaje humano que se hace. Así que lo que nosotros vamos a hacer en esta lección es poder recordar lo que vimos con el doctor Barcelos específicamente en este curso, donde tomando de este libro de Sobre la doctrina cristiana de Agustín de Hipona, ustedes saben que Agustín fue el teólogo más importante e influyente de la iglesia, es uno de los más importantes, pero fue el más importante durante un milenio, del año 500 al 1500, fue el teólogo que básicamente sus enseñanzas le dieron forma a lo que fue el desarrollo de la iglesia. Así que los escritos de Agustín ciertamente permitieron forjar lo que es ahora la iglesia protestante, pero también lo que fue el catolicismo romano. Y el doctor Barcelos nos explicaba que la influencia de Agustín en Tomás de Aquino, un papista, un católico romano, pero también en William Whitaker, que fueron hombres que vivieron en diferentes épocas, pero que tomaron de lo que hizo Agustín, nos enseña cómo la forma en la que él nos ayudó a entender la Biblia es algo que influyó inmensamente al mundo cristiano con respecto a cómo entender la palabra de Dios. Yo quiero decirles algo producto de lo que estoy estudiando estos días. Estoy estudiando ahora la segunda epístola de Clemente. Aquí tengo mis libros que no me dejan tranquilo. Ahora, muy interesante cuando uno estudia cómo ellos veían o interpretaban la palabra de Dios. La primera epístola de Clemente es muy interesante cómo toma las palabras de manera literal y pareciera que el autor de esa epístola interpreta hasta de una manera clara, pactual, ¿verdad? Esto, los levitas y los sacrificios, y eso pertenecía al antiguo pacto, pero ahora en la iglesia tenemos pastores y diáconos. ¡Wow! Es como que un bautista particular hubiera estado escribiendo ese tratado. No le digan eso a los presbiterianos ni a los anglicanos porque no les gustará mi comentario. Pero habla como una interpretación muy interesante, pero tú tienes la segunda epístola de Clemente, que por cierto no es una epístola y no fue escrita por Clemente, pero así es como se la conoce. Tiene una interpretación tan extraña de la escritura que tú dices, eso fue alegorización y muchas cosas, pero lo que te quiero decir y la razón por la que cito este ejemplo es porque cuando tú miras
cómo se interpreta la Biblia, aunque no te digan cuáles son los principios, tú puedes llegar a la conclusión de qué hacen cuando ves que muchísimos de ellos eran súper alegóricos, otros lo tomaban de una manera más literal, pero todo eso es lo que trajo como resultado las diferentes interpretaciones que tuvieron de la palabra de Dios. Cuando llega Agustín de Hipona, su forma de interpretar y su manera de explicar el lenguaje es algo que transformó para siempre la visión y la interpretación de lo que los hombres vieron con respecto a la escritura. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de Agustín? Y yo quiero compartirte aquí una pantallita como siempre. Espero que sean útiles estas pantallas. Para mí lo son porque puedo pensar a través de esto mientras vamos hablando. Muy bien, quiero que me confirmen si pueden ver mi pantalla en blanco. ¿La ven por allí? Sí, muy bien, excelente. Ahora, voy a preguntar aquí, ¿qué podemos aprender de Agustín de Hipona con respecto a la interpretación de las escrituras? Esto es una pregunta clave. Agustín tiene en ese tratado, habla de manera muy clara sobre cómo se debe interpretar la escritura y entre las cosas que aprendemos, el doctor Barcelos ha presentado dos cosas clave. La primera que nosotros vemos tiene que ver con lo que él llama principios generales de interpretación de Agustín. Entonces, aprendemos en primer lugar lo que él llama principios generales de interpretación. ¿Cuáles son esos principios generales de interpretación? Aquí hay cosas importantes que él menciona. Yo quiero no dejar de decírtelas para poder pensar en esto. Mira, algo tan básico como esto. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Agustín de Hipona dijo estas palabras. Te las voy a poner aquí citando lo que dice nuestro apunte para que podamos tenerlo aquí. Él dijo esto. Al proseguir esta búsqueda, la primera regla es, como he dicho, conocer esos libros si aún no son entendidos, pero sí leerlos de modo que se memoricen, o al menos para no permanecer totalmente ignorante de ellos. Estas palabras de Agustín nos recuerdan cuál es la meta como cristianos, ¿verdad? Conocer más al Señor, pero el tener la escritura es un deber que nosotros tenemos y nosotros estuvimos hablando de eso al final de nuestra clase anterior. Hay un deber real como cristianos con respecto a la escritura. ¿Y cuál es ese deber? Es que nosotros tenemos que leer, interpretar y estudiar la escritura. Ahora, leer la escritura, que es lo primero que él pone, leer la escritura, puede parecer algo muy sencillo y quizás diciendo, está de más tratar de explicar eso. Leer la escritura es algo súper básico, pero mis hermanos, cuando uno piensa en la escritura, lo que nosotros encontramos es cómo hay una metanarrativa. Voy a poner aquí las palabras que él usó. Metanarrativa. La metanarrativa podríamos decir que es la narrativa que abraza todo lo que tiene la historia. Vamos a decirlo, toda la historia que está en la Biblia, nosotros podríamos tratar de ponerla así en forma de una línea y vamos a decir, esto que está aquí en la línea es la historia que la Biblia te va contando. Esa historia que está llena de detalles, tienes narrativa, tienes profecías, tienes poesía, lo pongo así como diferentes cosas, tienes profecía, etcétera. Todos esos detalles que encuentras en esta narrativa bíblica, todo lo que hay, nosotros podemos decir, esta narrativa tiene, vamos a dibujarlo, tiene, esto es la metanarrativa. Es como si fuera esa historia que abraza todo lo que está en medio. Es esa historia que nos va recordando de qué habla realmente
la escritura, todas esas partes no hacen otra cosa que ser parte de una historia más grande que se conecta. No puedes ver la Biblia simplemente como si fueran figuras separadas, sino como algo que está abrazado por una meta narrativa. Déjame ilustrarlo de otra manera. Vamos a imaginarnos que esto son profecías y acá tienes historias o narrativas y acá tienes profecías y acá tienes poesía. Entonces, lo que significa esto que estamos diciendo es que esto que está aquí no se debe ver la Biblia como si la divorciáramos o separáramos cada parte por su lugar, como si la profecía no tuviera nada que ver con la profecía, perdónenme, leyes, como si las leyes no tuvieran nada que ver con la profecía o la historia no tuviera nada que ver con la poesía, sino que todo esto nosotros tenemos el deber de entenderlo como si estuviera conectado y esa forma de conexión es lo que llamamos la metanarrativa. Todo esto, toda la profecía, toda la historia, toda la poesía, todas las leyes, todo, no hace otra cosa que seguir un patrón, una historia que abraza todo y que la hace parte de una misma realidad. Eso es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de la metanarrativa. Es aquello que abraza esa historia de fondo, que abraza todo esto y que atraviesa todo esto como si fuera lo que le da sentido. Eso es lo que significa la metanarrativa. Ahora, ¿por qué leer la Biblia? Dice Agustín en su frase. Cuando vamos en esta búsqueda, la primera regla que debe observarse es conocer estos libros. Porque si aún no con entendimiento, pero sí leerlos de modo que se memoricen o al menos que no permanezcan totalmente ignorantes de ellos, no ignorar las historias, no ignorar qué dice la poesía, no ignorar de qué hablan las leyes, porque cuando tú comienzas a mirarlas, te das cuenta que al ser parte de una metanarrativa, entonces lo que hacen es que hay una conexión de la una con la otra. Déjame poner aquí flechitas así. Tienes una conexión de un lado con el otro, en donde ciertamente hay una interacción entre lo uno con lo otro. Tienes esta verdadera interacción y te das cuenta que las historias de pronto hacen referencia a ciertos patrones que en la poesía lo encuentras también, ciertos, en teología bíblica se utiliza expresiones como los motivos. Esta es una expresión que se utiliza para hablar de ciertas cosas que son como temas que se repiten continuamente y que tú lo ves en la historia, en la profecía, por ejemplo, el doctor Barcelo citaba el ejemplo de la expulsión. La expulsión como una forma de castigo o de separación es algo que tú lo encuentras, por ejemplo, en el jardín del Edén, lo encuentras en el campamento de Israel y lo encuentras en la disciplina de la iglesia. Esa idea de ser separado, ser quitado de en medio aquel que no eh, obra conforme a lo que pretende ser, no obra conforme al lugar donde está, el lugar de Dios, lo que Dios significa. Entonces tú ves algo que se repite continuamente. En el jardín del Edén, alguien que no obraba correctamente, Adán y Eva no obraron correctamente, fueron expulsados. En el campamento de Israel, alguien que quebrantaba los mandamientos era expulsado. En la iglesia, alguien que no obra conforme a su profesión de fe como un creyente es expulsado. Pero entonces, esa idea de expulsión es una idea que habla de santidad, es una idea que habla del pueblo, de la santidad de Dios con respecto al pueblo. Todo eso es un motivo. Déjame darte otro motivo. La idea de hijos o de descendencia. Ese es otro motivo que se repite continuamente en la escritura. ¿Cuál es ese motivo? Tienes muchas genealogías
tienes la promesa de que vendría una descendencia que estaría en contra de la descendencia de la serpiente. Tienes todo el tiempo el lenguaje de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Tienes todo el tiempo el hecho de que se habla de una generación de víboras o de descendencia de Satanás. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Señor dijo a través de Pablo en Efesios capítulo 2 que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se acuerdan? Todo eso es un motivo. Entonces, no es extraño cuando tú lees eso en la historia, encontrarlo en la profecía, encontrarlo en las leyes o en la poesía, porque hay un intercambio real debido a esto que hay en una sola historia y una metanarrativa. Hay una conexión real, hay una intertextualidad. Así, cuando tú entiendes la Biblia, no la puedes separar. Miren, este es el énfasis contrario a lo que hace el dispensacionalismo. Lo repetimos continuamente y con ese peso. Nosotros creemos en una escritura que está conectada entre sí, no en cosas que se pueden aislar, diciendo, esto no tiene que ver con esto otro, no, está siempre conectado porque hay una metanarrativa que abraza esa historia, que conecta todas esas partes y que puedes evidenciarlo por los motivos que se ven continuamente. El templo de Dios, la ciudad de Dios, son cosas que se repiten continuamente. Babilonia, Jerusalén, son ideas que te van sonando juicio y expiación. Son cosas que se repiten continuamente en la teología bíblica porque son cosas que tú las puedes ver y las recuerdas porque van mostrándote que hay una metanarrativa. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. Muy bien, así que eso es lo primero que aprendemos. Tienes que leer la escritura. Si alguien te pregunta, ¿y por qué tengo que leer la escritura aparte de conocer a Dios? No, no solamente hablamos aquí de conocer a Dios, estamos hablando de que si la quieres interpretar correctamente, tienes que saber que la escritura se conecta entre sí y que no puedes aislar ninguna de sus partes. Todo forma parte de una metanarrativa, todo está abrazado por esa metanarrativa, que es lo que hace que haya una sola historia, un solo plan, un solo Dios, mostrando cómo se conecta todo de principio a fin. Hermanos, cuando uno ve la Biblia así, uno queda maravillado por lo que realmente ella enseña. Acuérdate qué es lo que dice nuestra confesión de fe. Voy a citarte aquí y intencionalmente, mis hermanos, yo quiero usar nuestra confesión de fe porque eso es parte de lo que hace distintivo nuestro seminario, ¿verdad? El hecho de que es un seminario confesional. Te voy a mostrar lo que dice de manera preciosa el capítulo 1, párrafo 5, cuando hablando de la autoridad de la escritura. Te dice en el párrafo 4 primero que la escritura no depende de nada, sino de que ella fue inspirada por Dios. Debe ser recibida porque es palabra de Dios. Pero luego te dice en el párrafo 5 el hecho de que aunque ella debe ser recibida porque es la palabra de Dios, claramente hay cosas que te muestran o dan indicios de que no puede ser de otra manera, como es la palabra de Dios. Entonces sobra la evidencia de que ella lo es. ¿Y cuál es una de esas evidencias? Mira lo que dice. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las sagradas escrituras. Y aquí comienza. Y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo. Aquí, la armonía de todas sus partes, el escopo de esta en su conjunto. Aquí échenle la culpa a Laing, el gran traductor y revisor de legado. Esa palabra escopo nadie la usa y no la van a encontrar jamás en la literatura, pero es una palabra real. La palabra en inglés es scope, pero la palabra escopo es una palabra antigua, arcaica, pero que sostiene el verdadero significado. Así que, aunque sea viejita, utilicémosla porque tiene el sentido. El escopo o la dirección, la meta de todo su conjunto. ¿Y cuál es esa meta? Dar la gloria a Dios. Estas frases
nos muestran la importancia que tiene la palabra de Dios como una unidad de pensamiento que tiene muchas partes, pero tiene una preciosa armonía en todas sus partes. Mi pregunta es esta: ¿cómo vas a encontrar esa armonía si no conoces esas partes? ¿Cómo puedes interpretarla correctamente si no miras y conectas armoniosamente esas partes? Porque miren, nuestra percepción, nuestra idea de esto es que ciertamente la Biblia fue dada por Dios. Y si es dada por Dios, no tiene contradicciones, no tiene problemas entre sí. Entonces la armonía es algo que te maravilla. Y yo quiero decirte esto como tu hermano: maravíllate ante esa armonía. Lee sus partes y cuando la entiendes en esa metanarrativa, te das cuenta cómo no hay desperdicio. Todas las historias se conectan de alguna manera, todas las leyes tienen algún sentido a través de la cual nosotros podemos mirar, entender, percibir la belleza y la armonía de esa unidad perfecta que tiene la palabra de Dios. Muy bien. Se me perdió mi... ¿Dónde estamos? Se perdió lo que hicimos. Déjenme mirarlo otra vez. Aquí está. Muy bien. Entonces, quiero decirte algo más. Las ilustraciones a mí me sirven, así que yo a veces asumo que le sirven a todos también, pero te voy a dar otra ilustración, ¿ok? Mira, la escritura en esa preciosa armonía, quiero que te imagines como esos museos maravillosos que ustedes tienen en esa parte del mundo. Quiero que te imagines que esto es un cuadro. Ese cuadro maravillosamente pintado, vamos a imaginarnos que tiene diferentes cosas. Tiene, por un lado, vamos a imaginarnos que tiene aquí una montaña. Sobre esta montaña tiene una cruz. Ya ni siquiera te lo digo. Tú sabes mis disculpas adicionales por los dibujos, ¿verdad? Ya ni siquiera te lo digo. Vamos a imaginarnos que aquí está la cruz. Y tienes por el otro lado otras montañas, ¿verdad? Acá vamos a imaginarnos que tienes una especie de un lago. Vamos a imaginarnos que aquí tienes... eso no, no te imagines eso. Vamos a imaginarnos que aquí tienes una especie de nube, perdónenme por favor, una especie de nube, y entonces aquí tienes otra. Muy bien. ¿Cuál es mi punto? La escritura es como un precioso cuadro en donde cada parte hace parte del cuadro. Sin embargo, no todo en este cuadro tiene a la cruz, pero la cruz ciertamente es el elemento central de nuestro cuadro. Vamos a imaginarnos y verlo de esta manera. Es el elemento central, es lo más importante que está en el cuadro. Sin embargo, todas las partes que están en este cuadro hacen parte de el cuadro precioso en donde esta cruz está. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero quiero repintarlo, recordarlo. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de verlo así, entonces tú dices, bueno, estoy estudiando el cantar de los cantares, pastor, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Y entonces, el cantar de los cantares es así, pero no te voy a espolear el libro, tienes que estudiarlo. El Cristo es el centro, pero bueno, imagínate cualquier historia, cualquier narrativa. Vamos a decir que lo que hace esta narrativa es esto. No te habla directamente de la cruz, pero estas montañas hacen parte del escenario perfecto donde se levanta la montaña principal, en donde la cruz está en el centro. Entonces, la clave para interpretar correctamente la escritura es ver cómo estas montañas se relacionan con el cuadro completo, con la meta narrativa. Y cuando tú logras hacer eso, te das cuenta que no hay ninguna sola parte que sea incoherente o contradictoria con el maravilloso cuadro donde Cristo está en el centro. Así, la interpretación de la escritura demanda que donde tú estés, siempre veas el cuadro completo para que puedas ver esa meta narrativa. Y cuando lo ves en el cuadro completo,
te das cuenta que Cristo Jesús está en el centro. Así que hay que leer la Escritura, hay que mirar las conexiones, hay que ver estos motivos, hay que ver cómo se relaciona lo uno con la otro. A veces encuentras nombres de personajes históricos en la poesía o en la profecía. Eso le dijo a Edom. Para entender qué era eso, tienes que ir a ver la historia de Edom y te das cuenta que hay una conexión, el un lado con el otro lado, conectándose entre sí, ayudándose entre sí, y no hay contradicciones porque están abrazados por esta preciosa realidad de que es el libro de Dios. Hermanos, ese es el primer gran concepto que viene de estos principios naturales que nosotros aprendemos de Agustín. Ahora, pero hay otro principio que nosotros vemos también, y es un principio sencillo, pero también importante. Voy a ponerlo aquí, vamos a ponerlo al lado para que quede como en forma de una hojita. Voy a dividir aquí para que sea fácil de entender nuestro brazo. Muy bien. Vamos a imaginarnos que aquí continuamos. No solamente encontramos estos principios generales de interpretación, sino que también dentro de estos mismos principios generales dice que debemos interpretar la escritura con la escritura. Y entonces, esto que nosotros vimos aquí, que es un principio importante, que se necesita la lectura de la palabra, es otra cosa clave que nos ayuda a tener una visión correcta. Esto es lo que dice el principio claro. Los textos poco claros deben interpretarse a la luz de los textos claros. Vamos a ponerlo aquí. Los textos, los textos poco claros deben entenderse a la luz de los textos más claros. Este principio hermenéutico es sencillo, pero demasiado importante. Y cuando uno es coherente con esto, te das cuenta de que hay una preciosa verdad en nuestra forma de interpretar. Y acuérdate, estamos mirando principios generales. No sé si estás familiarizado con el libro del doctor Waldron llamado Más del fin de los tiempos o El fin de los tiempos. Esos dos libros los vamos a tener que leer para nuestra clase de escatología. Te estoy hablando del futuro, ¿ok? El futuro literalmente para ustedes también, allá en algunos años después de ahora. Ahora, pero es interesante la tesis de ese libro y quiero explicarte qué es lo que él hace. Él dice, o parte con esta introducción, la escatología es fácil, nosotros la hicimos difícil. Y uno dice, espera, esa declaración está poderosa, explícala. Y lo que él dice es esto: cuando tú estudias escatología, lo que encuentras es que las personas que te enseñan escatología para mostrarte qué va a pasar se meten a Daniel, a Apocalipsis y comienzan a mirar en textos súper oscuros, no claros, qué es lo que eso significa. Entonces aquí habla de la guerra de Gog y Magog y entonces eso significa tal cosa y aquí dice el polvo y entonces eso significa, y comienzan a hacer todo un cuadro a través de pasajes muy oscuros que no somos capaces de entenderlos en el mismo pasaje, sino que tenemos que tristemente preferir interpretaciones y creas todo un sistema escatológico basado en lo que uno cree que calza cuando lo conectas todo en su conjunto. Lo que hace Waldron es muy sencillo. Dice, ¿por qué vas a textos de profecía para entender la escatología? Vamos a textos claros. Y entonces va al Evangelio donde Jesús está hablando de manera súper clara. Bueno, en el siglo venidero y en este siglo. En el siglo venidero tal cosa y en este siglo esto. Y uno dice, wow, Señor no está hablando allí ni en figura, ni en metáfora, ni con nada. Lo habla así de claro. En este siglo la gente se muere, se da en casamiento, se emborracha, vive así. En el siglo por venir ya no nos casaremos, ya no habrá esto, ya no habrá que, wow, no tiene fórmulas proféticas, tiene un lenguaje sencillo, de una explicación sencilla. Y entonces él dice, hemos empezado al revés. Hemos tratado de entender los pasajes claros a la luz de los oscuros
en vez de ir a los pasajes oscuros, entendiéndolos a la luz de los claros. Y entonces de allí él saca su estructura básica de la escatología diciendo, la escatología es sencilla porque solamente hay dos etapas en la vida de la historia del mundo, el siglo presente y el siglo por venir. Y comienza a tomar todo lo que dice sobre el siglo presente y todo lo que dice sobre el siglo por venir y te divide la estructura del mundo en dos partes. Y luego pregunta, ¿dónde entra aquí un milenio temporal? No entra. Muy bien, entonces no hay. ¿Y dónde entra? Y comienza a explicarlo así, porque si esto es el siglo presente y este es el siglo por venir, y el siglo por venir empieza cuando Cristo vuelve por segunda vez, no hay espacio para un milenio terrenal. Pero por el otro lado, todo se transforma cuando Cristo viene por segunda vez, de manera que ya no hay casamiento, ya no hay ese tipo de relación. Lo que hay ahora es una hermandad para siempre, donde seremos como los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que hizo el doctor Waldron? Aplicó los principios de Agustín y principios que nosotros podemos decir con mucha claridad. Claro que sí, de eso que se trata, pero nosotros tenemos que saber que esta es la forma en la que se interpreta la escritura. Déjame darte un ejemplo más. Seguramente lo has escuchado de mí, pero quiero volver a darlo porque son principios importantes para nuestra interpretación. Piensa también en cómo nosotros hemos hablado de la semilla y el árbol. ¿Te acuerdas? La semilla y tienes acá un árbol. Y ya no vamos a pasar trabajo con esto. Déjame dibujar aquí un arbolito así. Muy bien, ahí está nuestro árbol. ¿Cómo se debería entender la escritura? Nosotros habíamos dicho, esto es parte de entender o interpretar la escritura con la escritura. Por un lado, tú tienes el hecho de que hay pasajes que cuando se presentan aparecen en forma de una semilla que tú no tienes la capacidad de mirarlo tan claramente y podríamos llamarlo, son un poco oscuros o podríamos decir, son poco claros. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? No hay manera de entenderlo completamente, correctamente, si no lo miras en pasajes más claros en donde se aplique eso que no está tan claramente explicado allí. Así que este mismo principio se entiende con las palabras que hemos usado en otra oportunidad, en donde decimos, voy a escribirlo aquí así, donde decimos que a menudo Dios explica lo que Dios quiso decir. O, dicho de otra manera, a menudo el Señor explica en pasajes subsecuentes sus obras y o palabras de pasajes antecedentes. Esta es la misma idea, simplemente he dicho más difícil para que nadie me entienda. Pero esa es la forma en la que se entiende. El Señor explica en pasajes subsecuentes lo que dijo o lo que hizo en pasajes antecedentes. El árbol te ayuda a entender la semilla. Eso es lo que significa. Dios explica lo que Dios quiso decir. Entonces, los pasajes más claros, que normalmente también tienen que ver con la revelación, mientras más adelante en la revelación, tienen mayor claridad que los que están más atrás en la revelación. Por eso decimos que el intérprete infalible del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos una mayor luz que nos permite tener una mayor claridad y con esa claridad uno puede interpretar mejor aquellos pasajes que estaban atrás, que quizás no son tan claros. Mis hermanos, quiero saber si todos estamos clarísimos con respecto a esto que estamos hablando, esta idea hermenéutica de interpretación de la escritura. Quiero saber si hay comentarios, preguntas, antes de ver lo último que vimos en la clase con el doctor Barcelo. Sí, Kevin.
Hola hermano, buenas tardes y buenas tardes a todos los hermanos. Hola, mi Estaba hermano. pensando, hermano y pastor, estaba pensando en una pequeña reflexión mientras tú dictabas la clase. Yo en la universidad estudié medicina deportiva y las primeras materias que nosotros veíamos al iniciar la carrera era lo que es morfología y fisiología. La morfología nos decía qué es el órgano y dónde se posicionaba, y la fisiología nos explicaba cómo era su función de ese órgano. Extrapolando un poco ese ejemplo a la palabra de Dios, yo pienso que los libros de la Biblia están lejos de ser libros que conforman un libro más grande, sino que son órganos de un organismo vivo gigante. Nos explicaban en fisiología que los órganos forman como un conjunto de órganos, forman un sistema. Por ejemplo, el pulmón y el corazón forman el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, el conjunto de varios libros de la Biblia pueden formar sistemas. Por ejemplo, el Pentateuco, Mateo, Marcos, Lucas y Juan forman el Evangelio. Eh, entonces, todo esto forman esos sistemas que hacen vivir a ese organismo que es la palabra. Entonces, mis preguntas son dos preguntas para ti. Eh, para mí, que este organismo vivo, que es la palabra de Dios, así como el, los doctores estudian, digamos, o sea, se saben todo de los organismos y de cómo funciona el cuerpo humano para salvar al ser humano o para ayudarlo. Ellos se enfocan especialmente, digamos, en lo que hace vivir al ser humano, como es el cerebro y el corazón. Para ti, ¿cuál sería el corazón de ese organismo vivo que es la palabra de Dios? ¿Y cuál sería el cerebro que una vez ya está vivo hace andar a la persona? ¿Me entiendes? ¿Cuál sería el corazón de la palabra? ¿Cuáles serían como lo más importante de comprender en la palabra? ¿Y cuál sería el cerebro que hace andar a la palabra? Sí, Kevin, querido, aunque valoro muchísimo la ilustración que has dado, muy interesante, creo que hay una diferencia entre un organismo vivo, ¿verdad? Algo que está funcionando como algo que depende de muchas partes y la forma en la que la revelación se presenta. ¿Sabes por qué? Porque aunque es verdad que es un sistema y es un organismo vivo en el sentido de que todo está conectado, todo tiene sus partes, realmente esto es una historia. Entonces, una historia que quizás podría ser mejor ilustrada como diferentes capítulos, partes, cosas que forman parte de esta historia, que apuntan hacia una historia general, final, principal, que quizás podría calzar con la aplicación que estás dando pensando en el corazón. El corazón de esta historia es cómo Dios recibe su gloria a través de la salvación de hombres por medio de Cristo Jesús. Ese es el corazón de esta historia. Ese corazón se revela a través de los diferentes detalles, promesas, leyes y cosas que encontramos y va tomando la forma y va llegando a cumplirse o a llegar a su máxima exposición a medida que va avanzando esta revelación, porque lo que nosotros tenemos va apuntando hacia algo que había de llegar. Cristo Jesús es el punto culminante. Si, si la gloria de Dios es el corazón, Cristo es el centro de todo eso y Cristo es la culminación de esa historia, es el punto central. Entonces, quizá tendríamos que verlo de una manera un poco más lineal que de una manera un poco más orgánica en el sentido fisiológica, más lineal en la forma de empieza, pero tiene una línea que conecta todo, tiene un hilo conductor, tiene un corazón específico que es la meta o el centro de esa historia, es Cristo Jesús, pero al mismo tiempo la forma en la que se desarrolla, quizás podríamos verlo de una manera un poco diferente. ¿Me hago entender, mi hermano? Sí, sí, sí. De hecho, precisamente eso es lo que también estaba pensando. Y gracias, Pastor, porque sí, sí que es verdad que es prácticamente la historia de nuestra familia anterior, porque me gusta pensarlo así como una familia, de nuestra familia anterior, nosotros y lo que ha de venir. Pero eso sí, sé que tiene un corazón y ahora me lo has dicho que es la gloria de Dios. Y sí, más bien lo había visto de esa manera. Gracias. Excelente, gracias a ti por tu ejemplo. Siempre me encanta escuchar ilustraciones o ejemplos, formas en las que nuestra mente está pensando y eso lo aprecio muchísimo. Gracias por compartirlo, de verdad. Muy bien, comentarios, preguntas, mis hermanos, sobre esto que estamos analizando. Quiero saber si queda claro lo que aprendemos de Agustín en esta primera parte. Ahora vamos a ver otra que es importantísima también, pero
Estamos claros sobre esto. Entenderlo como algo que se conecta entre sí, que tiene que ser interpretado lo uno con lo otro, una intertextualidad, una forma de entenderse mutuamente, y en donde lo que es más claro, que normalmente es lo que está más cerca del amanecer, y el sol del mediodía es Cristo Jesús, si me quieren poético, ¿verdad? Pero toda esa oscuridad tiene que ser alumbrada a medida que va avanzando esa noche y se va acercando ese día. Por eso el Nuevo Testamento naturalmente nos va a dar una luz mayor que lo que tenían los que vivieron antes. Por eso dice abiertamente el Nuevo Testamento que muchos quisieron ver lo que nosotros vemos y entender lo que nosotros entendemos, porque nosotros tenemos el privilegio de vivir en este momento, en esta etapa de lo que implica la revelación. El Señor lo quiso revelar ahora. Lo que estuvo por mucho tiempo velado, dice Efesios 3, el Señor lo quiso revelar a su iglesia. Y entonces allí tenemos una revelación mayor y por ende somos más responsables también. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien, excelente. Vamos a mirar entonces la segunda parte que voy a tomar unos minutos para hablar de eso, pero esta segunda parte de qué aprendemos de Agustín es también sumamente importante. Entonces, hemos visto que aprendemos principios generales. Voy a borrar quizás esto para no repetirlo. Aquí está A, B. Pero ahora también nosotros aprendemos principios de interpretación que son más específicos. En nuestro apunte se le llama principios particulares de interpretación. Voy a poner aquí principios particulares de interpretación. Y esos principios particulares, entonces, déjeme borrar esto para que no haya confusión. Muy bien, es la parte metafísica o la forma de entender más allá de simplemente las palabras. Es algo muy importante el hecho de trazar algo que el doctor Barcelos trata de mostrar. Quizás no vemos el alcance que esto tiene, pero es importante pensarlo. Nosotros no somos biblicistas. Nosotros no somos personas que decimos, hay que ir a la Biblia, pero yo solamente voy a mencionar las palabras exactas que dice en la Biblia, las cosas exactas que hay en la Biblia, porque para entender la Biblia se presupone que tienes que por lo menos entender el idioma y entender estas cosas de las que estamos hablando, cómo funciona un lenguaje. Para que puedas entrar, se entiende que tienes que saber eso, porque si no, no podrías entenderlo. Tienes que entender que las palabras tienen una forma, están en un lugar, tienen un significado específico, están en un contexto, se dicen con un propósito particular. Todo eso no tiene que ver con algo que aprendes en la escritura, es algo que lo traes en tu mente para poder interpretar la escritura. Es lo que hablaba de la filosofía del lenguaje o aquellas cosas que son parte de esa metafísica del lenguaje que tenemos que entender que tienen que estar allí para que sean las reglas del juego. ¿Me hago entender? Son las reglas con las cuales entendemos cómo se puede leer la escritura e interpretarla correctamente. Ahora, una de las cosas que nosotros vimos y algo de lo que se enfatizó bastante fue los signos en general. Agustín hablaba sobre las cosas y los signos o las señales que estas cosas tenían. Y entonces solamente vamos a mirarlo aquí porque luego se va a profundizar más sobre esto, pero esta es la parte final de este aporte tan importante de Agustín, en donde la clave es la siguiente. Nosotros veíamos, o ponemos aquí, tal como lo tenemos en el apunte para que todos lo puedan seguir, los signos en general. Esto es lo que dice el apunte allí. Los signos en general. Agustín sobre las cosas y los signos o señales. Muy bien, ¿qué es lo que aprendíamos en esta parte de aquí? Lo que nosotros aprendimos en esta parte de la lección es que las palabras, para que puedan comunicar algo, tienen un significado. Las palabras tienen un significado. Un significado que lo que hace es darle un valor o un peso específico a todo lo que nosotros decimos. Si una palabra
no significa nada concreto, como hablábamos en la clase anterior, entonces decir esa palabra no implicaría ni comunicaría nada. Pero una palabra tiene que tener un significado particular para poder comunicar una idea. Si nosotros no le damos ese significado, entonces simplemente se vuelve imposible la comunicación. Si casa no es casa y carro o automóvil no es automóvil, cuando yo le digo a mi esposa, vámonos a la casa en el automóvil, podría significar cualquier cosa si la palabra casa no significa casa y automóvil no significa automóvil. ¿Me hago entender? Uno podría no comunicar ninguna idea si no tuvieran un significado particular. Eso es algo muy obvio. Sin embargo, también las palabras sirven como signos, signos que lo que tratan de hacer es mostrarnos el significado mismo de la palabra. Las palabras, por lo tanto, son signos que tienen un significado. A veces significan la cosa misma que está siendo mencionada, pero a veces también significan, a veces apuntan a otras cosas. Y esto es lo que lo hace complejo, pero al mismo tiempo es tan natural porque nosotros lo hacemos en la vida real. Las palabras significan a veces la cosa misma que está siendo mencionada. Un árbol es un árbol, pero a veces una palabra puede ser un símbolo que apunta a otra cosa. Y entonces aquí nosotros tenemos el hecho de cómo se tiene que interpretar y vimos que el a veces, déjame ponerlo así, el a veces debe ser juzgado por el contexto. Esto es una parte clave porque a veces puede sonar muy ambiguo, pero cuándo significa la cosa mencionada y cuándo significa o apunta a otra cosa, siempre tiene que estar conectado con el contexto. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vimos en la clase cuando hablábamos, por ejemplo, de el árbol en el jardín del Edén. Un árbol es un árbol, pero ese árbol apunta también a otras realidades. Una trompeta, uno puede decir, vamos a decir que el pasaje dice, entonces se tocará trompeta. Entonces la pregunta es, ¿la palabra trompeta allí significa trompeta literalmente? Sí, puede significar una trompeta, pero ¿qué es lo que tocar una trompeta significa? ¿Qué es lo que esta palabra significa cuando uno la menciona? Tocar trompeta significa, puede ser, alistarse para la guerra, ¿sí o no? También, o también, reunión, como decir, o también asamblea solemne, como era muy conocido en el antiguo Israel. Eso también significaba y se toca trompeta. Cuando el Nuevo Testamento dice y se tocará trompeta, podemos hacer un caso para mostrar que es literal. Sin embargo, el tocar trompeta no es simplemente que suene la trompeta, es qué es lo que significa esa palabra o esa expresión. Significa reunión, significa el estar reunidos de los cuatro confines de la tierra. Y repite Pablo, porque se tocará trompeta. Sí, lo literal está bien y lo entendemos desde esa perspectiva, pero es esa palabra, ese símbolo significa más que simplemente la palabra misma. Esa forma de verlo, esa forma de entender cuando nosotros hacemos también hermenéutica, es algo muy importante que no podemos dejar de tener en mente, mis hermanos, porque esto es parte de lo que vamos a tener que usar al interpretar
la palabra de Dios. Así que yo quiero tomar un tiempito simplemente para ver con ustedes, dado que no lo hacemos en la clase, sino que el pastor va hablando. Yo quiero simplemente mirar esto, leerlo con ustedes y meditar un poquito en esto. Agustín dice, toda instrucción es sobre cosas o sobre signos, pero las cosas se aprenden por medio de signos. Las cosas existen, pero se aprenden por medio de signos. Cuando leemos la palabra árbol, estamos leyendo un signo de una cosa, es decir, el signo de la palabra árbol, al ver esta palabra, árbol, que cuando tú ves aquí, como lo veo aquí en la pantalla, árbol, este símbolo que está aquí es algo que está evocando en nuestra mente algo que existe, un árbol, como los que están aquí afuera, un árbol. Así que este símbolo representa o habla de un árbol real. Por lo tanto, cuando yo leo esto, a mi mente viene lo que este símbolo representa. Las cosas también pueden ser símbolos de otras cosas. Por ejemplo, una señal de tráfico que indica Los Ángeles, California, está a 50 millas. Eso es una cosa. Esta cosa que llamamos señal de tránsito significa, mediante palabras y un número, que Los Ángeles está, en nuestro ejemplo, a 50 millas. Las señales de tráfico o de tránsito pueden significar, mediante palabras y números, otra cosa. Las palabras son cosas que son signos de otras cosas, que a su vez pueden ser signos de otras cosas. Estos son los tipos de trabalenguas que le encantan al doctor Barcelo. Vamos a analizarlo. Muy bien, quiero que pienses en esto. Vamos a desafiarnos aquí a pensar, porque a veces uno pierde el no sacar provecho de estas cosas al no analizarlas, pero vamos a analizarlas aquí. Muy bien, esta es la frase que el doctor Barcelos utiliza aquí en su clase. Dice, las palabras son cosas que son signos de otras cosas. Muy bien, vamos a tomar este ejemplo. Las palabras son cosas que son signos de otras cosas. La palabra árbol, el ejemplo que nos dio. Cuando tú ves la palabra árbol, la cosa árbol o la forma o la palabra, ¿verdad? La palabra árbol es el signo de otra cosa que como el árbol que está afuera. Entonces, la palabra árbol representa al árbol que está fuera de mi casa. Cuando yo escribo árbol, esa palabra no es un árbol en sí mismo, pero esa forma, que es la palabra árbol, está señalando a algo, está señalando a la cosa real, verde con marrón que está ahí afuera, que es un árbol. Así que las palabras son cosas que son signos de otras cosas. Aquí está el signo que no es esto mismo, sino que representa lo que esta palabra significa, un árbol de verdad que está ahí afuera. Pero a veces significan o pueden ser signos de otras cosas. Vamos a imaginarnos el letrero. Ese letrero que nosotros tenemos en la ilustración dice Los Ángeles, 50 millas. Esa forma que nosotros encontramos aquí, déjame darle la realidad, ¿ok? Vamos a ponerlo verde para que suene como real. Muy bien. Ahora, no, creo que en España son azules. Bueno, ustedes me entienden. Vamos a hablarlo así. Ahora, esto que nosotros tenemos aquí son palabras que representan no estas palabras, sino lo que la palabra significa, pero está hablando
Cuando dice Los Ángeles, no está apuntando hacia esta forma escrita, está apuntando hacia la ciudad que es Los Ángeles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, este letrero no es la ciudad misma a la que apunta, sino que este letrero apunta hacia la ciudad. Déjame ilustrarlo de esta forma. Si árbol, árbol, la palabra árbol apunta a esto, vamos a imaginarnos que este es el árbol de verdad. Si esta palabra, lo escrito, señala o habla de eso, también tenemos el hecho de que a veces las palabras, Los Ángeles, 50 millas, estas palabras que apuntan hacia la distancia, que apuntan hacia la ciudad. Vamos a imaginarnos que esto es una ciudad, ¿ok? ¿Tienen buena imaginación ustedes? Ahí está la ciudad. Muy bien. Entonces noten, esto que está señalado en el letrero realmente apunta a algo, pero no directamente a la cosa, sino a otra cosa. Así, lo que nosotros entendemos es que las palabras son signos o señales que a veces representan lo que significan y a veces representan otras cosas. Esa es la idea de lo que el doctor Barcelo estaba tratando de mostrarnos en esa ilustración. En la palabra árbol, cuando tú la escribes, no es el árbol en sí mismo, sino que es una forma que te lleva a pensar en ese árbol real. El letrero de Los Ángeles a 50 millas, cuando tú lo lees, estos no son Los Ángeles, pero tampoco representan la ciudad, sino que está planteando la distancia a la que está, y esa distancia te lleva de manera indirecta a la ciudad. Entonces es como si pasara una doble distancia. Lo mismo puede pasar cuando nosotros vemos un principio bíblico. A veces en la escritura las palabras apuntan a esto. Vamos a poner un ejemplo bíblico. Entonces nosotros decimos Éxodo. El Éxodo, ahora sí sonamos porque no sé cómo dibujar el Éxodo, pero bueno, vamos a imaginarnos que estamos hablando aquí, este es el Éxodo. Vamos a hacer un círculo aquí. Este es el Éxodo. La palabra Éxodo en la escritura ciertamente te apunta a este momento histórico, la salida de Israel de Egipto. Pero la Biblia también nos enseña que este Éxodo apunta a una realidad que es la redención en Cristo Jesús a través de su muerte. Entonces noten, la palabra ciertamente tiene una conexión con aquello que evoca. La palabra misma, escribir Éxodo no es el Éxodo, pero es una forma que te lleva a pensar en el Éxodo. Pero cuando piensas en el Éxodo, realmente la Biblia te lleva a pensar en la redención que es a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra Éxodo es una forma que apunta a una cosa, pero que esa cosa no se queda en sí misma, sino que puede significar otra cosa o apunta a algo más grande todavía. ¿Sí? Déjenme poner otro ejemplo. Cuando uno mira el hecho de la promesa de que el Señor haría volver al pueblo de Israel del cautiverio. Esto te lleva
inevitablemente a pensar en el regreso, y vamos a imaginarnos aquí otra vez, este es el regreso de Israel del cautiverio, pero al mismo tiempo la salvación de todos aquellos que han sido escogidos del mundo entero. Pero esta promesa de yo los traeré y haré esto y haré aquello, aunque te habla verdaderamente de lo que pasó, esto el Señor lo hizo, apunta a algo más grande y cuando lo ves en la escritura, inevitablemente piensas en que esto tiene, esta palabra habla de unas cosas que esta cosa simboliza o representa otra cosa. Y aunque esto es real, el Señor los trajo de vuelta con Esdras, Nehemías y Zorobabel, aún así, esto que pasó apunta a una realidad mucho más grande. Esto es parte de la interpretación muy clave que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Ahora bien, esto no significa que el éxodo no sea verdadero, claro que lo es, pero que esta palabra representa una cosa que a su vez representa otra cosa. La cosa es real, pero lo que representa también lo es. Estas palabras representan esta cosa, que es el regreso de Israel en el año después de que fueron traídos del cautiverio. Pero esta cosa representa una cosa que es mayor. Así entonces podemos interpretar y leer la Biblia entendiendo que son cosas reales las que están en este mundo, en este nivel, pero que también a veces representan otras cosas y apuntan hacia otras cosas. ¿Sí? Querido Estefan. Sí, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo saber si la interpretación es correcta? Muy bien, esa pregunta tiene que ser respondida a la luz de que todo lo que nosotros vemos tiene que estar conectado. Entonces, esto es lo que te va a proteger de poder interpretar correctamente todo. Si uno está mirando la meta narrativa y ves que aquí hay un pueblo que se le promete ser redimido y que el pueblo es un pueblo desobediente, etcétera, etcétera, Dios cumple sus promesas, pero luego habla en un lenguaje donde realmente te das cuenta, eso no se pudo haber gastado allí, porque eso es algo que es mucho más grande. Entonces te das cuenta que eso está conectado y que no sale de esta meta narrativa, pero que esto simplemente va más allá de lo que mira. Entonces, la clave es mirar en qué consiste la historia, cuáles son las partes centrales de esa historia y cómo entonces mirar cada elemento a la luz de lo que está en el centro de esa historia. Y eso es algo que normalmente, mi amado Estefan, la Biblia misma te enseña. Por ejemplo, Jesucristo dijo, cuando se apareció a esos caminantes de Maús, les dijo o les mostró cómo la escritura daban testimonio de él de principio a fin. Entonces, wow, o sea que, pero también prestando mucha atención a cuando la Biblia cita la escritura diciendo, esto es eso. Esto pasó para que se cumpliera tal cosa. Entonces, esa conexión, que es la interpretación inspirada de la escritura, cuando la escritura cita la escritura o trata con la escritura, ese es el significado inerrante, perfecto de lo que la escritura significa. Entonces, allí es donde nos van poniendo patrones, cierres, límites, para no simplemente tomar algo fuera de la línea donde tiene que ser interpretado, sino dentro de este mismo espíritu de la meta narrativa de la historia de redención. A medida que vamos avanzando en esa lucha, vamos descubriendo todos estos detalles que realmente son muy útiles de entender. ¿Sí? Excelente. La próxima vez, si quieren, así se lo puedo decir en francés. Muy bien. Hermanos, vamos a terminar aquí nuestra clase. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo. Realmente les agradezco el esfuerzo de conectarse a destiempo. Si alguien está viendo esta grabación, quiero decirles que nadie más está obligado, ninguno de estos amados hermanos está obligado a estar aquí, pero qué bien que pasamos estando aquí, así que no te pierdas estas clases.
Y te pido que puedan conectarse todos los que puedan siempre en estas clases de destiempo, porque creo que son importantes para seguir hablando y tratando estos asuntos. Hermanos, vamos a terminar aquí, pero no sin antes recordarles que mañana tenemos la retroalimentación de nuestra clase número 5. Así que quiero animarles a que puedan estar a tiempo, mañana 2 de la tarde, para poder, 2 de la tarde mías, 8 de la noche de ustedes, para poder tener nuestra clase y así poder seguir estudiando juntos este tema de hermenéutica. Espero que esta clase haya sido de ayuda, de ánimo, que pueda ir, vamos a decir así, decodificando lo que el profesor nos enseña, poniéndolo un poquito más en la mesa, analizándolo, pensándolo, porque esa es la meta de estas clases de retroalimentación, que podamos reflexionar juntos en todos estos detalles que quizás se nos podrían pasar desapercibidos si no nos sentamos a mirar bien lo que dice ese apunte o lo que nos está enseñando en esa parte. Les animo a todos a que sigamos avanzando con todo el corazón en lo que estamos haciendo. Vamos a orar y vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias por tu bondad y gracias por mis hermanos, por la dicha tan grande de poder caminar con ellos, guiándoles en estas clases que son realmente un tesoro, Señor. Gracias por el doctor Barcelos, te pedimos que lo bendigas. Y gracias por explicarnos todos estos aspectos relacionados con hermenéutica. Te pido tu ayuda y tu sostén en todo lo que nos falta de este módulo y en nuestra clase de mañana también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les mando un abrazo con mucho cariño, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo desde el calor de la Florida. Un abrazo para todos. Hasta luego, bendiciones.